Que el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente haciendo este programa llamado Descubriendo el legado de Bill Dross. Hoy, como lo anunciamos a través del día, nos corresponde leer el capítulo 17 del libro. Este capítulo 17 narra sobre la primera convención y los primeros mártires. El día de ayer leímos una persecución que hubo contra algunos hermanos en el municipio de Florida, Valle del Cauca, que es la zona norte del departamento nuestro, Valle del Cauca, donde asesinaron a un predicador de un disparo en la cabeza cuando éste se encontraba predicando la palabra de Dios. Una pareja llamada de su esposa, se llamaba Alicia, el esposo de ella fue asesinado mientras se encontraba predicando la palabra de Dios. Entonces ayer vimos algunos destellos de la violencia que empezaba a brotar contra los cristianos pentecostales del nombre de Jesús aquí en el departamento del Valle del Cauca, en Cali, Colombia, y en distintos municipios como Tuluá, como La Morena y otros de acá del norte del valle. Hoy vamos a leer el capítulo 17, que por título tiene La primera convención, los primeros mártires. En la maraña política de Colombia, los cristianos, al no ser católicos, eran tenidos como liberales, por lo menos por parte de algunos. El Partido Conservador, bajo Laureano Gómez, estaba en el poder y en lo básico apoyaba y defendía las aspiraciones de la Iglesia Católica. Algunos revolucionarios apoyaban a los liberales, pero otros eran simplemente bandoleros, que usaban pretextos políticos para hacer las cosas más complicadas. Algunos de los bandoleros eran conservadores, en tanto que otros apoyaban al mejor postor. Prevalecía un estado cercano a la guerra civil. Había numerosas víctimas de estas rencillas de facciones. A veces los asesinatos eran instigados por los curas, temerosos de perder su control de las cosas. Estas muertes eran en su mayor parte políticas o pseudopolíticas. Pero aparte de esto, las detenciones por prédicas fueron incrementándose, y los cristianos pentecostales pronto se encontraron frente a ataques más directos. Se anunció la primera convención, que había de celebrarse en la ciudad de Cali, y la gente montañesa esperaba de modo especial poder asistir a la misma. Lionel era un muchacho de 17 años, siempre contento, que estaba cantando constantemente, y que se había convertido en la morena. Este joven se ofreció para quedarse y vigilar las tierras de la gente, mientras ellos estaban en la convención. También se cuidaría de Pastor, un anciano de 97 años, que nunca había llevado calzado, el cual no podía ir a Cali. Cada día, después de terminar el trabajo de cuidar los animales, Lionel iba a orar y leer la Biblia con Pastor. El domingo por la tarde, el último día de la convención, 5 jinetes se presentaron ante Lionel, cuando éste salía de la casa del viejo. Mira, tú tienes que negar tu fe y regresar a la iglesia. Este Bill Dross es un gánster. El corazón empezó a latirle desaforado, pero Lionel no perdió la calma. No voy a negar la fe de Jesucristo. En esto cayeron sobre él y lo ataron con una cuerda, que a su vez estaba amarrada a la grupa de un caballo. Niega tu fe, le amenazaron. No voy a negar mi fe en Jesucristo, contestó Lionel, resueltamente. ¡Qué bien!, gritaron entonces, y los caballos empezaron a galopar cuesta abajo, arrastrando al muchacho.
De vez en cuando se paraban para ordenarle que negara su fe, pero cada vez, aunque más débil por la sangre perdida y el magullamiento, Lionel rehusó. Lo llevaron finalmente tras una casa, donde lo desataron y apoyaron su cuerpo exánime contra una tapia. Una vez más le dijeron bajo el cañón de sus revólveres: ¿estás dispuesto a negar a Jesús? Sin hacer ahora comentario alguno sobre el hecho de que siguiera un gángster o de que regresara a la iglesia. No voy a negarle, les contestó, y haciendo un último esfuerzo añadió: hay poder en la sangre de Jesús. Entonces los desalmados dispararon sobre él. Este fue el primer mártir del avivamiento de Colombia. Y el autor del libro nos dice, entre paréntesis, los detalles proceden de un testigo presencial, como en el caso del incidente de Galicia. Una noche, Bill encontró a un hombre en un bar, varios meses después, el cual se le acercó y le confesó que había sido uno de los que participaron en el asesinato. Le contó a Bill Dross toda la historia y que había quedado conmovido por la firmeza de Lionel. Cierro paréntesis. Al oír las noticias del suceso, se quedaron consternados. Bill, poniéndose él mismo en peligro, fue con los familiares del joven a enfrentarse con las autoridades, identificar el cuerpo y celebrar el entierro. Poco después, Bill estaba en la casa de campo de Fandiño, cuando sintió gran ansiedad por otro joven llamado Martín. Este estaba casado con una cariñosa chica llamada Alicia. Tenían una casa en una región remota de la montaña. No tenían hijos. Los dos habían abrazado la fe de Jesús, y aunque eran gente sencilla de la montaña, querían dedicar sus vidas a la obra del Evangelio. Sin familia y también sin dinero, Alicia y Martín decidieron que ella residiría en Cali y trabajaría para poder sostener a su marido como obrero evangelista, de manera exclusiva. Ruth les permitió usar una de sus habitaciones, pero la mayor parte del tiempo Martín estaba fuera. Dios realizó varios milagros por medio del ministerio de Martín y fueron abiertas nuevas áreas de predicación por él. Hubo varias amenazas contra su vida, y se le advirtió que dejara de predicar, pues de otro modo le matarían. Temprano, una mañana, cuando Bill Dross estaba preocupado por él, llegó un jinete galopando a la casa. El hombre se veía turbado. Anoche, mientras Martín estaba predicando, alguien abrió repentinamente la puerta y le disparó un tiro desde fuera. En la oscuridad, Martín cayó mortalmente herido. Sus últimas palabras fueron: alabado sea Dios, alabado sea Dios. Los asesinos pudieron escaparse, pero tienen planes de venir esta noche para liquidar al extranjero y a todos los que le siguen, anunció lúgubre como final el mensajero. Profundamente trastornado por la muerte de Martín, Bill Dross escribió una nota a Ruth y se la envió con aquel joven. Entonces empezó a preguntarse qué es lo que tenía que hacer y orar para averiguarlo. Si cancelar el servicio aquella noche o continuar. Sintiéndose asegurado firmemente, decidió seguir. Disculpenme un momento. La cuestión de conectividad. Y ya estamos nuevamente en vivo. Me confirman con un me gusta o un comentario si me están escuchando, hermanos, que se me interrumpió la conexión a internet. Bueno, vamos a continuar. Escribió una nota a Ruth y se la envió con aquel joven. Entonces empezó a preguntarse qué es lo que tenía que hacer y orar para averiguarlo. Si cancelar el servicio aquella noche o continuar. Sintiéndose asegurado firmemente, decidió seguir con la reunión.
En Cali, Ruth estaba a punto de salir de la casa. Alicia se había marchado antes para orar en la iglesia, cuando llegó el mensajero de la morena. Completamente trastornada, Ruth interrogó al joven con detalle, porque a pesar de la afirmación de Bill de que a los demás no iba a pasarles nada, ella sabía que estaba en grave peligro. Con el corazón apesadumbrado, no sabiendo cómo dar las noticias a la joven viuda, fue a la iglesia para hacerse cargo del culto. Alicia estaba todavía orando. Ruth tiernamente le puso el brazo sobre los hombros, con los ojos velados por las lágrimas. Alicia la miró, y una sombra de temor cruzó su rostro, previamente radiante. Ruth le dio las noticias con toda la delicadeza que pudo. Alicia salió fuera para llorar. No hubo cantos en la reunión de Cali aquella noche. Todos oraron por la seguridad de los que estaban en la morena. Al cabo de un rato, Alicia volvió a entrar en la sala del culto, y en medio de sollozos ahogados, dijo que se sentía muy sola, pero que rendía su vida a Dios para salvar almas donde quiera que fuera. Y esto fue lo que hizo. Alicia no volvió a casarse. Su vida fue dedicada a llevar a otros a la vida eterna. El resplandor que desprendía su presencia atraía a todos aquellos a quienes ministraba. Entretanto, en La Morena se estaba celebrando una gran reunión, llena de poder y de gloria. Sucedieron grandes cosas en ella, y muchos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Los asesinos no cumplieron la promesa de presentarse. Por la mañana fueron a las montañas, donde Martín había sido asesinado para celebrar su entierro. Al llegar allí, las autoridades no le permitieron a Bill que lo dirigiera. Siguieron al cadáver hasta las afueras de la ciudad, contemplando mientras lo ponían en un nicho en una pared. Un hombre se acercó a Bill. ¿Piensa regresar a la ciudad? Sí. Venga, que vamos a llevarle. ¿Por qué? Yo estoy bien, dijo Bill, y quiero hablar con algunas personas. Tuvo el presentimiento de que se cernía algún peligro, y el espíritu le dijo: ve y no mires atrás. Sin vacilar, dio media vuelta y se dirigió hacia la ciudad, andando 1,5 kilómetros sin mirar hacia atrás. El individuo que le había hablado quiso protegerle de un complot de asesinato. Cuando llegó a la ciudad, la policía quedó sorprendida. Ya habían recibido la noticia de que lo habían eliminado de un tiro. Bill y su grupo partieron de allí tan pronto como les fue posible. Más tarde, al pasar por el pie de la montaña, alguien los llamó desde el bar en Boca. Sorprendido: ¿cómo estáis vivos aún? Los asesinos estuvieron aquí con sus caballos anoche, haciendo planes para despacharos a todos. Entonces empezó a llover a cántaros y no pudieron pasar. Estaba demasiado resbaladizo para los caballos, así que fueron por otro camino. No es posible que hubieran llegado arriba por el otro camino. La lluvia era demasiado espesa. Probablemente se ahogaron. Bill comprendió que Dios lo había hecho para protegerles. ¿Cómo es posible? Allí en La Morena no cayó ni una sola gota de agua. Todo lo que tuvimos fue una verdadera inundación del Espíritu Santo que fue derramado en todos los que se sentían hambrientos de Dios. No muchas semanas después de la muerte de Martín, Bill fue a Sevilla, una ciudad acurrucada en las montañas, a unas 4 horas de Cali. La madre de Alicia vivía allí, cocinando para los obreros en una plantación de café, y había empezado un avivamiento en la casa en que residía, un poco más abajo de la ciudad. Cada noche se celebraba un culto, con gente que venían del área circundante, y aunque solo asistían unas 10 personas, se había mostrado mucho interés. Bill viajó de día, ya que era demasiado peligroso viajar de noche. Y conduciendo por una recta de la carretera, vio a un hombre que le hizo señas con la mano desde un autobús que se acercaba. Era Eduardo García.
el cual había sido nombrado el primer pastor oficial de La Morena. García dejó el autobús para subir en el coche con Bill, puesto que iba para verle. Tengo noticias tristes para usted, hermano Dross. Algunos de los hermanos fueron asesinados anoche, en la casa en que celebraban los cultos, incluyendo a la madre de Alicia. Los alinearon contra la pared y les ordenaron que negaran su fe y regresaran a la Iglesia Católica. Solo escapó un hombre que nos lo ha contado. Todos insistieron en que no la negarían, por lo que simplemente los fusilaron. Hemos de ir a la ciudad para identificar los cadáveres, pero hemos de tener cuidado, porque hay gran tensión en Sevilla. Y hermano Dross, le advierto, el espectáculo es horripilante. El depósito de cadáveres estaba lleno de curiosos cuando llegaron, y Bill pudo ver que muchos deseaban que el extranjero se hallara entre los 7 que yacían allí. Como había dicho Eduardo, era un espectáculo espantoso. Bill se quedó horrorizado al ver el número de balas que habían metido en el cuerpo de la madre de Alicia. El terrorismo continuó. Tuluá, Palmira, Cartago, Armenia, Pereira. En todas estas ciudades aparecieron puertas abiertas para celebrar reuniones en las casas, ofrecidas por parientes de cristianos que habían comunicado el Evangelio a los suyos. Pero se necesitaba valor. Durante las reuniones por fuera de las puertas abiertas, había turbas que gritando y arrojando piedras intentaban intimidar a los que estaban dentro, y a veces amenazaban a los propietarios de las casas. La mayoría tenían bastante valor, y los martirios solo servían para incrementar el interés en la obra de Dios, demostrando el hecho conocido, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En La Morena, sin embargo, las cosas se hicieron al fin insostenibles, y la persecución era tal que una noche todos los cristianos huyeron dejando abandonadas sus casas y sus propiedades. Una buena parte de la población de la montaña desapareció una noche. Algunos fueron a Cali, otros a otras ciudades más distantes en el valle. Una familia fue al Ecuador. Más tarde, Bill contó 15 iglesias que habían sido establecidas como resultado del éxodo de la gente de la montaña, como la primitiva persecución de Jerusalén. Solo sirvió para esparcir el evangelio más rápidamente y dar lugar a un mayor número de puertas abiertas. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. A nuestro Dios toda la gloria y toda la honra, porque Él es precioso. Él es hermoso y maravilloso. Dios mediante, el día de mañana estaremos leyendo el capítulo 17. Es un tema doctrinal, cuestiones sobre doctrina. Pero quiero que los que estuvieron pendientes de la transmisión se graben en sus mentes esto que acabamos de leer. Si pueden volver a escucharlo, lo vuelven a escuchar. Me disculpan la interrupción, pero fueron cuestiones técnicas del internet. Pero esto a nosotros como cristianos hoy nos da una poderosa e importante lección. Nosotros nos hemos vuelto muy tibios. Decidimos a cuál culto asistir, a cuál no. Y teniendo muchas veces la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. Porque preferimos hacer otras cosas que consideramos más importantes, sino que no tenemos como esa cuestión de decirlo. Estos hermanos fueron asesinados por no negar la fe en Jesucristo. Fueron asesinados por no querer volver a la Iglesia Católica. Fueron asesinados por el testimonio de Jesús. Y recuerde lo que la palabra dice: el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Así que estamos seguros de que estos hermanos que perdieron sus vidas están gozando de la presencia del Señor y son un testimonio vivo. Son ese derredor de testigos que nos miran y en el cual nosotros debemos mirar a ellos a través de los testimonios y de las palabras que están en este libro, para que podamos ser mejores creyentes, hermanos.
Estos hermanos no les importó las amenazas, no les importó los vituperios, las groserías, las rocas que le tiraban, las veces que los escupían. Ellos, hay un versículo que me gusta mucho que está en Hebreos, de los cuales dice, de los cuales el mundo no era digno, de los cuales el mundo no era digno, porque estos hermanos murieron en Cristo, bendito el Señor Jesucristo, y fue una de las primeras masacres que se presentaron contra la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí en el departamento del Valle. Pero me gusta mucho esa frase y ojalá usted la guarde y medite en ella. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Y lo que más me impacta es que esto es muy similar a lo que padecieron los primeros cristianos cuando estaban muy cómodos en Jerusalén, distribuyendo propiedades, vendiendo, comprando y colocando todo a los pies de los apóstoles. Y estaban muy cómodos allí compartiéndolo todo, pero no estaban extendiendo el reino de Dios. Y se levantó una persecución contra los cristianos y tuvieron que desparramarse, por decirlo de esta manera, por todas las ciudades, por todos los pueblos. Y así pasó en La Morena. Habían muchos cristianos fieles, pero por la persecución fueron desplazados por la violencia, primero que todo. Pero recordemos lo que la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y estos cristianos que fueron esparcidos alrededor de distintos municipios y a una familia que llegó al Ecuador, fueron 15 iglesias que se esparcieron. El diablo quiso acabar con una iglesia que estaba en La Morena, matando a los cristianos fieles que estaban allí. Pero lo que no contaba el enemigo es que de esos cristianos que salían horrorizados por la violencia, se iban a levantar 15 iglesias que iban a ganar más almas y iban a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que es uno de los capítulos que me llena de gozo. Me da tristeza humanamente porque nadie tiene por qué quitarle la vida a otro ser humano. Pero me da alegría porque ellos coronaron. Ellos están en la presencia de Dios. Ellos están con nuestro Señor Jesucristo y son un digno ejemplo para nosotros. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, a la hermana Diana Villota, a la hermana María Camilo Castillo, que el Señor Jesucristo les bendiga, a los hermanos que están conectados, y recordemos mañana a las 9:45, 9:48 empezamos hoy, vamos a leer el capítulo número 17, que habla sobre cuestiones de doctrina. Así que les esperamos de una manera muy especial. Que sea el Señor Jesucristo bendiciéndoles poderosamente y recordándoles, si es posible, darle me gusta al video y si lo pueden compartir, así nos ayudaría para llegar a más personas.